Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en fragmentos de una obra, una obra icónica, 1984, en su versión española. Tenemos aquí unos textos que, la verdad, pintan un mundo bastante sombrío, controlado al máximo y bajo vigilancia constante. Sí, totalmente. Describen esta superpotencia, Oceanía, gobernada con mano de hierro por el partido, y esa figura omnipresente, el Gran Hermano. Y nuestra idea hoy es analizar justamente eso, cómo se ejerce ese control tan asfixiante, cómo se manipula la verdad hasta hacerla irreconocible. Y seguiremos un poco la lucha de Winston Smith contra este sistema. Vamos a ver cómo se articula todo esto. Efectivamente. Y es que estos extractos son fascinantes porque detallan muy bien esos mecanismos de poder. Hablamos de la vigilancia sin descanso con las telepantallas que te ven, te oyen. En todas partes. Exacto. Luego, la reescritura continua de la historia en el Ministerio de la Verdad y, por supuesto, la manipulación psicológica, ¿no? Esos rituales como los 2 minutos de odio o la propia creación de la neolengua. Así que nuestra misión hoy es extraer las ideas clave, esos detalles que más impactan y que revelan cómo funciona este poder y, las reflexiones que nos surgen de esta visión distópica. Intentar entender cómo se mantiene ese poder y qué significa resistirse, aunque sea mínimamente en un sitio así. Empecemos, si te parece, por el ambiente que describen los textos. Es un mundo frío, gris, casi sin color, dominado por los carteles del Gran Hermano, con esa mirada y la frase «El Gran Hermano te vigila». Uf. La vigilancia es total. Hablan hasta de helicópteros espiando por las ventanas. Pero quizá lo que más miedo da es la policía del pensamiento. Exacto. Lo que impacta de entrada es eso, la omnipresencia del control. Que no es solo físico, va mucho más allá. Es mental. Es un control mental, sí. La policía del pensamiento no persigue actos, persigue el crimental. O sea, el simple hecho de pensar diferente ya es un crimen. Y fíjate, hasta la arquitectura está diseñada para reflejar el poder. Esos ministerios enormes, piramidales. De cemento blanco. Eso es, que empequeñecen todo lo demás, proyectan la fuerza del partido constantemente. Y los nombres. Los nombres de los ministerios son de una ironía, brutal, ¿verdad? El Ministerio de la Verdad, el Miniver, que se encarga de noticias y educación, pero que en realidad falsifica la historia. Continuamente. El Ministerio de la Paz, Minipax, dedicado a la guerra perpetua. El Ministerio del Amor, Minimor, que es el más temido, dicen. Sin ventanas, un centro de tortura, básicamente. Sí, el centro de interrogatorios. Y el de la abundancia, Minindancia, que gestiona la economía. En un país donde falta de todo. Claro. Es que esa inversión del lenguaje es clave. Es el doble pensar en acción, un concepto del que seguro que hablaremos más. Ajá. Las propias consignas del partido lo resumen. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Son contradicciones, flagrantes, y no están hechas para entenderse lógicamente. No, claro. Están hechas para ser aceptadas y punto. Y así se erosiona la capacidad de pensar por uno mismo, se controla la percepción de la realidad. Hablemos entonces del Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston. Su tarea principal es reescribir el pasado. Los textos lo describen muy bien, cómo rectifica noticias, discursos, estadísticas. todos, cualquier registro, cualquier cosa, para que siempre encaje con la línea actual del partido. Aquí es donde la manipulación se ve, de forma muy clara y sistemática. Es que el partido funciona con una idea aterradora pero muy lúcida. Quien controla el presente, controla el pasado. Quien controla el pasado, controla el futuro. Madre mía. La historia deja de ser un registro. Se convierte en un palimpsesto, ¿sabes? Algo que se borra y se reescribe según convenga. Y el sistema es perverso, porque, como describen las fuentes, no queda ni rastro de la falsificación. Nada. El documento original se destruye, lo queman en los agujeros de la memoria. Y la versión corregida lo sustituye en todas partes, como si siempre hubiera estado ahí. Los ejemplos que dan son muy gráficos, sí. Winston tiene que cambiar un discurso antiguo del Gran Hermano para que parezca que predijo algo que acaba de pasar. Ajusta cifras de producción de botas, aunque él mismo sospecha que esas botas ni existen. Claro. Y lo más siniestro, cómo elimina cualquier rastro de la gente que vaporizan. Los convierten en no personas, que oficialmente
Nunca existieron. Mencionan a un tal Withers, a Syme. A su propio colega, sí. Incluso Winston se inventa un héroe de guerra, el camarada Ogilvy, sobre la marcha. Para rellenar un hueco. Y esto nos lleva directamente a ese concepto, la mutabilidad del pasado. Si el partido dice hoy que Oceanía nunca fue aliada de Eurasia, aunque tú recuerdes perfectamente que sí lo fue, Hace nada, sí. y todos los periódicos y libros dicen lo contrario, ¿qué es la verdad? Pues la mentira oficial, respaldada por todos los documentos corregidos, se convierte en la única verdad. La realidad objetiva, bueno, deja de existir fuera de la mente colectiva que controla el partido. Y para eso hace falta esa disciplina mental que llaman. Control de la realidad, o en neolengua, doble pensar. Exacto. Otro pilar de ese control psicológico es el ritual de los 2 minutos de odio. Lo describen como una sesión diaria obligatoria. Ponen en las telepantallas la imagen del traidor, Goldstein. El enemigo público número 1. Y azuzan a la gente a un frenesí de odio. Los textos lo pintan muy vivo, ¿eh? Dicen que es imposible no dejarse llevar. La gente grita, insulta, golpea cosas, tiran hasta diccionarios a la pantalla. Es fascinante cómo se instrumentaliza una emoción tan fuerte como el odio. Es un odio abstracto, ¿sabes? Que el partido dirige hacia donde le conviene. Claro. Hacia Goldstein, hacia el líder enemigo de turno, Eurasia o Estasia, hacia los disidentes. La función principal es una válvula de escape. Para liberar frustraciones. El salvador. Exacto. Liberar las frustraciones diarias, las privaciones y canalizarlas lejos del partido. Y a la vez refuerza la lealtad al régimen. Es muy significativo que el clímax del odio acabe con la aparición en pantalla del rostro del gran hermano. El Salvador. El salvador, el protector, tranquilizador. Y junto a ese odio organizado está la neolengua. Los textos nos presentan a Syme, este filólogo que trabaja en el diccionario de neolengua con un entusiasmo casi fanático. Sí, sí. Él mismo le explica a Winston la belleza de la destrucción de las palabras. Suena paradójico, ¿no? Destruir palabras es bueno. Es que la finalidad de la neolengua es radical y explícita, como dice Syme. Limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente. La idea es que si reduces el vocabulario drásticamente, si eliminas sinónimos, antónimos, por ejemplo, malo, pasa a ser imbueno. Ah, claro. Y los grados son con prefijos, plusbueno, doble plusbueno. Si eliminas palabras que expresan matices, conceptos complejos, ideas subversivas, pues haces imposible, literalmente, cometer un crimen tal. Porque no tienes las palabras para pensarlo. Exacto. El razonamiento es aterrador. Si no existen las palabras para articular una idea crítica, esa idea ni siquiera puede concebirse. Es ingeniería lingüística pura y dura para prevenir la disidencia de raíz. Syme llega a decir que para el 2050, que es el objetivo final de la neolengua, nadie entenderá una conversación como la que tienen ellos dos. Su frase es demoledora. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. Tremendo. Y la ironía trágica, como apuntan los textos, es que Winston intuye que Syme, por ser tan inteligente, tan consciente de todo, será vaporizado. Y así ocurre. Y efectivamente desaparece. Y ligado a esto surgen otros conceptos de disciplina mental que mencionan. El paracrimen, que es esa capacidad casi instintiva de frenar en seco antes de tener un pensamiento peligroso. Como una estupidez protectora que te autoinduces. Luego está el negro-blanco, que no es solo aceptar ciegamente lo que dice el partido, si dicen negro es blanco, pues es blanco, sino la habilidad de creerlo de verdad y olvidar que alguna vez pensaste lo contrario. Increíble. Y todo esto se apoya en el doble pensar, mantener dos creencias contradictorias a la vez en la mente y aceptar las dos, adaptarse al momento. Pero a pesar de todo este sistema para aplastar al individuo, Winston se rebela. Su primer acto consciente es comprar, casi por impulso, un diario antiguo, precioso, prohibido, en una tienda de antigüedades. En el barrio Prole, sí, tiente. Y no se queda ahí. Busca conexiones humanas fuera del control del partido. Se fija mucho en O'Brien, este miembro del partido interior. Winston intuye, o quizá desea desesperadamente, que O'Brien no es totalmente ortodoxo. Tiene esa esperanza. Un cruce de miradas durante los 2 minutos de odio se convierte en algo muy importante para él. Y luego, claro, su relación clandestina con Julia.
La relación con Julia la describen de forma muy interesante. No es solo atracción, es un acto político. Una rebelión de cintura para abajo, dicen. Exacto. ¿Por qué? Porque el partido ve el deseo, el amor, como una amenaza. Crean lealtades privadas, felicidad individual, cosas que compiten con la devoción total que exigen al Gran Hermano. Claro. Julia misma es una rebelde más instintiva, pragmática. Odia el partido, pero se centra más en burlar las reglas en el día a día que en una oposición ideológica. Hay un objeto que adquiere un simbolismo especial para Winston, ¿verdad? Ese pisapapeles de cristal con un coral dentro. Lo compra en la tienda del señor Charrington. Sí, es muy bonito ese detalle. Se convierte en una metáfora de un mundo perdido, tangible, estático, fuera del alcance del partido. Lo ve como un microcosmos donde está su vida secreta con Julia. Y la habitación que alquilan encima de la tienda. Su santuario. Su santuario, sí, sin telepantalla. Su efímero país dorado. Un intento de recuperar una privacidad que es imposible. Y esa búsqueda de una verdad no contaminada, de un pasado real, también se ve cuando Winston intenta hablar con un anciano en una taberna prole. Ah, sí. ¿Quieres saber cómo era la vida antes de la revolución? Si era mejor, peor. Pero es frustrante, ¿verdad? La memoria del anciano está fragmentada. Detalles personales, triviales, el precio de la cerveza, cómo vestían los ricos. Pero nada coherente. No puedo ofrecer una visión de conjunto, una comparación real. Parece que el pasado, incluso en la memoria de quien lo vivió, es irrecuperable. Erosionado por el tiempo, por la propaganda. En su diario, Winston escribe esa frase clave. Si hay alguna esperanza, está en los proles. Son la inmensa mayoría, el 85%. Y razona que si esa masa enorme se diera cuenta de su fuerza, podrían derrocar al partido fácilmente. Como un caballo que se sacude las moscas, dice. ¿Hay base para esa esperanza? Es una reflexión interesante, sí. Pero los textos también muestran cómo los ve el partido. Como inferiores, casi animales. Los controlan con trabajo duro, entretenimiento barato, la cerveza, la lotería, que es una estafa, claro, para mantener la ilusión. Dicen que los grandes premios casi nunca se pagan. Exacto. Y les dan cierta libertad, menos vigilancia, más libertad sexual, porque no los ven como una amenaza política real. Su energía está en otras cosas más básicas. Sí, los describen como indiferentes a la ideología, a la guerra, a la política. Sus vidas son el trabajo, la familia, las peleas, el fútbol. Lo inmediato. Ajá. Pero Winston tiene un momento de epifanía, ¿no? Recordando a su madre, su sacrificio por él, y concluye que los proles, a diferencia de los miembros del partido como él, siguen siendo humanos. Eso es. Conservan emociones, lealtades personales, un sentido del bien y del mal que el partido ha intentado borrar en sus miembros. Nosotros no somos humanos, piensa él. Es tremendo. Es una conclusión amarga, sí. Pero la rebelión de Winston tiene fecha de caducidad. La detención es inevitable. Llega de noche en la habitación alquilada. El supuesto santuario. Resulta que el cuadro de la iglesia ocultaba una telepantalla. Y el golpe final, el amable anticuario, el señor Charrington, ¡sorpresa!, se revela como miembro de la policía del pensamiento. Cambiado totalmente. Lo llevan al Ministerio del Amor. Y allí O'Brien, que resulta ser su interrogador principal, le revela la verdad de ese lugar. No es un castigo normal, ni siquiera es solo para obtener confesiones, aunque las obtienen. Claro. El objetivo final, dice O'Brien, es curar al disidente, volverlo cuerdo según la definición del partido. Usa una frase escalofriante. No nos contentamos con destruir a nuestros enemigos, los cambiamos. Buscan la conversión interior antes de eliminarlos. Exacto. ¿Y el proceso para esa cura? Es brutal. Tortura física extrema. La describen sin tapujos. Golpes, patadas, privación de sueño, hambre y tortura psicológica constante. Interrogatorios implacables, confesiones absurdas, humillación, manipulación de la memoria con drogas, con dolor. ¿El episodio de los dedos? No. Cuando Brian le hace dudar si ve 4 o 5. Sí, es aterrador. Cómo quiebran la confianza en tu propia percepción. Y es en esas sesiones donde O'Brien revela cosas aún peores. Confiesa ser coautor del libro de Goldstein, el supuesto manifiesto rebelde. Sí, dice que es una descripción precisa de cómo funciona todo, pero que el programa revolucionario es pura tontería. Y entonces expone la filosofía del partido. El poder no es un medio para algo,
es un fin en sí mismo. Exacto. Y define el poder de forma explícita y brutal. El poder consiste en infligir dolor y humillación. El objetivo es el control total. ¿Para siempre? La visión del futuro que pinta O'Brien es desoladora. Figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente. Es una imagen potentísima. Anuncia que eliminarán todo placer, toda curiosidad, toda lealtad que no sea al partido. Solo miedo, rabia, triunfo y autohumillación. Un mundo de odio controlado. Y la culminación de ese proceso de destrucción y reconstrucción es la habitación 101. O'Brien explica qué es. Contiene lo peor del mundo, lo que cada uno teme más que nada. Y para Winston son las ratas. Sí, cuando le enfrentan a esa jaula con ratas hambrientas a punto de soltarlas en su cara, su resistencia se rompe del todo. Traiciona a Julia. El último reducto. Sí, grita desesperado. Házselo a Julia, a mí no. Y esa traición final, íntima, marca su conversión perfecta, según O'Brien. Lo han vaciado por dentro. Después de la habitación 101, lo liberan. Y los textos lo muestran, bueno, como una sombra. Pasa los días en el Café del Nogal, bebiendo ginebra de la Victoria, jugando al ajedrez solo con un trabajo irrelevante. Una cáscara vacía. Un hombre aniquilado por dentro. Se encuentra con Julia por casualidad, en un parque. Y es desolador. Ambos admitan fríamente que se traicionaron. Pero lo peor es que ya no sienten nada el uno por el otro. Nada. El amor, la conexión, quemada, destruida. Winston reflexiona y entiende. Cuando al fin cediste, aquello que les dijiste era verdad. El dolor insoportable mata los sentimientos reales. Lo reemplaza por lo que el torturador quiere oír. Sí. Y el final es impactante. Winston en el café escucha un boletín de noticias. Una gran victoria militar en África. Y de repente siente una oleada de alegría, de amor por el gran hermano. Recuerda una imagen feliz de su infancia, con su madre. Pero la rechaza. Dice que es un falso recuerdo. Y la última línea. Ha conseguido la victoria sobre sí mismo. Amaba al gran hermano. Es el sello final. La conversión es absoluta. Su mente reprogramada, lavada. Su individualidad erradicada. El sistema ha triunfado totalmente sobre él. Sí. Ya no es una amenaza. Está listo para la bala que él sabe que llegará. Y así cerramos esta inmersión en los fragmentos de 1984. Hemos visto un sistema totalitario que no solo controla actos, sino que quiere dominar pensamientos, memorias, sentimientos. Hemos visto el doble pensar en acción, la neolengua como ingeniería mental, la manipulación del pasado como clave del presente, y esa filosofía aterradora del poder por el poder mismo. La historia de Winston es un testimonio brutal de lo difícil, quizá imposible, que es la resistencia individual ante un control tan absoluto. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Obviamente es una distopía, un extremo, pero las preguntas que plantea sobre la verdad, la memoria, el lenguaje, el poder, siguen siendo inquietantemente relevantes, ¿no? Totalmente. Quizá la reflexión final es esa, ¿no? Sobre la fragilidad de nuestra propia individualidad y la importancia vital de la conciencia crítica. Hasta qué punto el lenguaje que usamos no solo describe, sino que moldea, limita nuestro pensamiento. ¿Y qué defensas tenemos cuando la historia se convierte en una herramienta que se ajusta al poder del presente? Es una pregunta, bueno, perturbadora, que da para darle una vuelta desde luego.